Muchas gracias, Nacho. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. Sé que una tarde como esta muchas veces es difícil remontar el cansancio o las ocupaciones y estar aquí presente, así que agradezco que estéis aquí. Me da gusto, y bueno, primero quiero agradecer al centro, al CICODE, por haberme invitado para hacer esta conferencia asociada al curso de Salud Global y Cooperación al Desarrollo, y por supuesto a la Escuela Andaluza de Salud Pública, de la que formo parte como profesor asociado, porque esto es un emprendimiento que han hecho en asociación las dos instituciones, y ha sido, bueno, espero que sea de el interés y la relevancia para quienes tomaron el curso con CICODE, pero ciertamente que también yo he estado ayer impartiendo algunas clases en el máster de salud pública de aquí de la escuela, en el máster europeo de salud pública. Hemos tocado temas que están relacionados, pero creo que hoy se le puede dar un remate a algunos de esos temas, así que me da mucho gusto ver aquí a muchos de los compañeros del máster y compañeras del máster, y les agradezco también su presencia. Bueno, ya Nacho les dijo, yo pues he pasado 30 años con la Organización Mundial de la Salud en las Américas, en el ámbito global, en Ginebra. He hecho muchas funciones, pero eso no es importante. Yo creo que lo importante es que voy a tratar que a partir de la experiencia de la Organización Mundial de la Salud, quiero reflexionar con todos vosotros y hacer una lectura de lo que está ocurriendo hoy en términos de gobernanza mundial de la salud. Es un tema que, si uno escucha únicamente el título, puede sonar como una abstracción, pero espero que a lo largo de lo que vayamos recorriendo lo vayáis viendo como una expresión muy concreta de cómo se gobierna, cómo se dirige, cómo se toman las decisiones, qué influencias juegan un papel y cómo puede haber influencias que jueguen un papel negativo en la toma de las decisiones en la agenda mundial de la cooperación en salud. Esto está muy estrechamente ligado a lo que le afecta a las políticas de salud de los países y a la cooperación al desarrollo y la cooperación humanitaria en materia de salud. Entonces, bueno, vamos a tratar de ir viendo algunas cosas, deteniéndome, interrúmpanme en el momento que quieran, preguntas, dudas. No quiero que esto sea en modo alguno un monólogo de mi parte. Por supuesto que al final, si no ha habido mayormente preguntas, tendremos una ronda de preguntas, pero me pueden interrumpir al momento que sea. Bueno, vamos a empezar con algunas cosas. Vamos a tratar de situarnos en el mundo de hoy en cuanto a las tendencias de la salud mundial y las tendencias globales que estamos observando. Empezar por decir que la salud mundial está cada vez más influida por los procesos de globalización económica, social y política. No únicamente la globalización en términos económicos, también la globalización en el trasiego de personas, en la migración, la globalización de procesos de información, demandas sociales, de presiones económicas y de fenómenos políticos. Y la salud no está exenta de esta influencia de las tendencias mundiales en materia de globalización. Un tema que es muy importante reflexionar y que se hace poca reflexión al respecto es que hay también una evolución en las perspectivas geopolíticas hoy de la noción de seguridad nacional, del reconocimiento de los límites del Estado-nación. Hemos vivido una época en donde hay una concepción de que se tiene en el mundo una organización de países que son estados-nación, la noción westfaliana del Estado. Pero cada vez estamos viendo límites más desdibujados de esta noción del Estado-nación, en parte por los procesos de integración supranacional que se hace en algunos estamentos. Es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, en donde persisten fronteras nacionales, pero empiezan a borrarse fronteras nacionales, pero también en otros procesos de integración en otras regiones del mundo, y más aún con los enormes procesos de globalización económica, pero también social y demográfica,
esta noción del Estado-Nación se nos está quedando cada vez más como una noción anacrónica. No ha desaparecido, y esa es parte de las tensiones y el problema. No tenemos una sociedad que se gobierne mundialmente y organizada mundialmente, pero la noción del Estado-Nación aislado y plenamente soberano cada día se desdibuja más. Y esto es muy importante para entender buena parte de las cosas que vamos a estar conversando. Tenemos una gran movilidad de personas, tenemos comercio con los mercados mundiales globalizados, tenemos la migración que no es solo del sur al norte, que es del sur al sur, del norte al norte, del norte al sur y del sur al norte. Es un fenómeno que va por todas las direcciones y hoy, yo siempre digo, es el rostro humano de la globalización. A veces para bien, pero muchas veces para mal. Entonces, hay que situarse en esta perspectiva. La tecnología de la información, que trasciende fronteras, que introduce, además, todo esto, nuevos desafíos sanitarios, que ya no son solo lo que pasa en mi país y en mi Estado-Nación. Y hay multitud de problemas que están afectando transfronterizamente el tema de la salud, de los determinantes de la salud e incluso de la prestación de asistencia sanitaria. Por si fuera poco, ha existido una evolución de los actores, una novedad en los actores sanitarios, públicos y privados, que hacen todavía más apremiante la necesidad de, le he llamado un ayornamiento, usando la palabra italiana, una puesta al día de la gobernanza en materia de salud global. Porque las cosas han cambiado, tan simple como eso. Han cambiado los actores, han cambiado las dinámicas, han cambiado los procesos y tenemos formas de gobernanza mundial en salud que de alguna manera son casi decimonónicas o cuando menos del inicio del siglo o de la época inmediata a la posguerra mundial, pero que no toma en cuenta una serie de desarrollos en la sociedad contemporánea hoy que tienen que ser tomados en cuenta. Algunos se han aprovechado de esto para crear procesos peligrosos de gobernanza mundial en salud. Otros han tratado de ver una oportunidad para ensanchar la cooperación internacional. La tensión está ahí, no está resuelta. Va a ser importante que al final de la sesión escuchemos un poco las perspectivas de todos ustedes sobre cómo visualizan, cómo se posicionan, cómo viven esta dinámica de tensiones en materia de gobernanza global. ¿Qué quiero decir también en pocas palabras? No hay manera de interpretar la cooperación internacional en salud y la salud global sin entender que están pasando todas estas cosas, que están ocurriendo todos estos cambios y de que el mundo tiene que ser leído para este propósito y bajo este ángulo con nuevas ópticas, con gafas más claras y más nítidas. Y yo creo que si hay algo que quisiera dejar como mensaje o como inquietud es no os conforméis con una lectura mecánica de la cooperación internacional, con una lectura mecánica de la salud global. Hay que pensarla con toda la complejidad de la que estoy tratando de hablar y que estoy tratando de decir, está evolucionando cada vez más y de una manera más tajante, diría yo. Bueno, muy bien. Primer mensaje, mundo cambiante, procesos cambiantes de decisiones, de gobernanza, vamos a volver a ello. Pero hagamos un poquito de historia, porque es muy importante ubicarse históricamente en las cosas. ¿Cuál ha sido la evolución de la gobernanza mundial en salud en los últimos 200 años? Aproximadamente. Bueno, durante los últimos 165 años se han generado múltiples mecanismos internacionales para tratar de prevenir y combatir la enfermedad más allá de las fronteras. Y esto es muy importante. De la noción de una salud local a una salud nacional o del Estado-nación, en los últimos 165 años ha habido la conciencia de que la enfermedad va más allá de las fronteras y que hay que tener esfuerzos de trabajo y colaboración para poder ocuparse de esta dinámica transnacional, transfronteriza de la salud y la enfermedad. En
En París, en 1851, se celebró la Conferencia Sanitaria Internacional, la primera Conferencia Sanitaria Internacional. Estamos hablando ya aquí prácticamente de, insisto, 170 años, básicamente, o 168 años. Ya hubo ahí un esfuerzo, ubiquémonos en el mundo de esa época, ¿no? Todavía con potencias coloniales europeas, desde el Reino Unido hasta Francia, hasta Bélgica, ya España en fase de desaparición como potencia colonial, excepcionalmente con Cuba, Filipinas y a parar de contar ahí, ¿no? Todo el antiguo imperio de las Américas se había terminado. Pero bueno, se dio un proceso de conferencias sanitarias internacionales muy inspirado y muy guiado por los países metropolitanos, que eran todavía potencias coloniales, muy centrada en las enfermedades infecciosas. ¿Qué podemos hacer para controlar enfermedades infecciosas? ¿Cómo colaboramos? Por supuesto, todavía en una época en donde no había un control efectivo de muchas de las enfermedades infecciosas, ni en términos de vacunas, ni en términos de antibióticos, ni en términos de antiparasitarios. Pero una preocupación por los temas de la cuarentena, los temas del comercio, los temas de establecer barreras para impedir la transmisión de enfermedad. Una cosa que es muy importante, y yo quiero que sigamos este hilo después, es que desde un comienzo se privilegió una noción de soluciones multilaterales a los problemas. Esto no lo vamos a resolver solos, los tenemos que resolver en conjunto los países, multilateralmente, no solo bilateralmente, sino tenemos que hacer un esfuerzo de cooperación integrada. Esfuerzo que se está perdiendo, debo decir. Y ahí quiero llegar para señalar algunos de los peligros que yo creo que existen hoy en materia de gobernanza mundial en salud. Pero surge toda la acción de la gobernanza en materia de salud mundial en términos de una solución multilateral. Los esfuerzos se fueron continuando después de las conferencias sanitarias internacionales, y es interesante que en la región de las Américas, en 1902, muchos años antes, 46 años antes de que se fundara la Organización Mundial de la Salud, se crea la Oficina Sanitaria Panamericana, que después deviene en ser la Organización Panamericana de la Salud. Y se van creando también oficinas en el ámbito mundial de la Oficina Internacional de Higiene Pública en 1903 y la Organización para la Salud ligada a esa precursora de las Naciones Unidas que fue la Liga de las Naciones. Y eso se crea en 1920. Entonces estamos hablando aquí de un proceso centenario de creación de instituciones que empezaban a buscar mecanismos de cooperación y de toma de decisiones conjuntas. Y no hay que olvidar, porque es otro ángulo, otra cara del poliedro, es que también en 1919 se crea la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que agrupa las asociaciones nacionales de Cruz Roja que se habían creado a mediados del siglo XIX un poco a la luz de una serie de consideraciones planteadas por un suizo, Henri Dunant, que lo que hace es plantear la creación de un mecanismo con neutralidad e imparcialidad para tratar a los heridos de guerra y que va creando las soluciones de Cruz Roja. Después Cruz Roja evoluciona, pero desde el año 1919 existe la Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja. Entonces, tenemos un comienzo del siglo pasado en donde hay una serie de creaciones, pero todavía no completamente acabadas, no completamente estructuradas. En el año 1948 viene la creación, y esto es muy importante en el marco de la gobernanza mundial en salud, de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Estamos hablando de una institución que cumple este año 70 años de existir. No poca cosa, y no fácil de sostener para seguir siendo vigente, y ahí vamos a ir.
Es un momento culminante de la diplomacia en salud global y de la gobernanza mundial en salud. Está hecha al amparo de la creación de las Naciones Unidas. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas con su esquema propio de gobernanza, pero en el marco de Naciones Unidas, y fusionó las dos oficinas que se habían creado a principios de siglo, ligadas a la Liga de las Naciones y a la Oficina Internacional en materia de salud. Entonces, desde entonces, y sobre todo tras la aprobación de la Constitución que aprueban todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, que eran parte también de la Organización Mundial de la Salud, se crea un espacio multilateral por excelencia en materia de gobernanza en salud. El espacio para dirimir los asuntos, discutirlos, tomar decisiones, es el seno de la Organización Mundial de la Salud. Entiendo que visteis en el curso algunos de los mecanismos de gobernanza, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud, espero que lo hayáis visto, no he querido entrar en esto, pero todos los países del mundo se reúnen una vez al año en la Asamblea Mundial de la Salud para tomar decisiones sobre la política internacional mundial en materia de salud. Y eso es en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Hay algo que yo quisiera subrayar y que a veces no se entiende. Cuando uno habla de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, estamos hablando no de un grupo de personas que trabajan en Ginebra o en Washington o en Brazzaville, estamos hablando de una acción conjunta de 194 países que son Estados miembros, que son accionistas de la Organización Mundial de la Salud, que financian la organización y que trabajan en conjunto para hacer cosas en materia de salud mundial. Y esto es muy importante para entender esa noción de gobernanza y lo que puede verse amenazada por ciertas tendencias recientes que observamos. Entonces, la creación, ¿qué supuso? La creación de una agenda en materia de salud mundial. Esta agenda se va expresando, y eso lo explicaba a los compañeros de la maestría en salud pública aquí, en programas generales de trabajo que habitualmente duran una década o un poco menos. Estamos justo en mayo, tras la aprobación del 13º Programa General de Trabajo de la OMS, y estuvimos durante todos estos últimos 5 años en el marco del 12º Programa General de Trabajo. Un plan común de salud mundial para todos los países del mundo, a los que contribuyen los esfuerzos de todos los países del mundo. Entonces, esto ya empezó a ir más allá de la prevención y control de enfermedades, y empezó a entrar a los campos de la asistencia sanitaria, al derecho de la salud, a los campos que tienen que ver con la promoción de la salud y la prevención, las políticas intersectoriales que influyen sobre la salud. Entonces, el ámbito de actuación no es una epidemia o es una enfermedad o el control de una enfermedad, es el abordaje más integral en términos de salud con políticas multisectoriales, parte de las cuales son muy importantes en el sector, que están discutidas y abordadas integralmente por la Organización Mundial de la Salud. Pero, vamos a poner este pero, y este es un tema que voy a ir subrayando en los siguientes minutos. Desde hace más o menos 2 décadas, prácticamente desde hace unos 20 años, han proliferado mecanismos y plataformas de actores múltiples que han creado alianzas de actores múltiples en paralelo, con gobernanzas paralelas al esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud. Muchas veces privilegiadas por los países más ricos y que contribuyen con más recursos a las acciones de la Organización Mundial de la Salud. Y recientemente también muy privilegiadas por algunos organismos de filantropía privada, como es, por ejemplo, la Fundación Gates. No es la única, pero es una de ellas. Entonces, esto está cambiando panoramas. No es solo que se hayan agregado personas o gentes o recursos, sino que se han agregado mecanismos que, voy a volver a ello, terminan o han terminado por crear un espacio balcanizado, atomizado en la arquitectura mundial de la salud. Y ese es, yo creo, el gran peligro que tenemos hoy, esta atomización o balcanización en la arquitectura mundial de la salud y por consecuencia en la gobernanza.
esta evolución reciente de los últimos 2 decenios, pues ha creado muchos cambios en la estructura mundial de la salud. Se han creado muchas alianzas para la salud pública mundial, el Fondo Global para el SIDA, la tuberculosis y la malaria, la Alianza Global en materia de vacunación, la Alianza Global en materia de nutrición, la iniciativa que se llama Rollback Malaria, o digamos, echemos para atrás a la malaria, la iniciativa que se llama Detengamos la tuberculosis, Stop TB, el propio ONU-SIDA como una agencia que se separa de la OMS, Naciones Unidas, todo esto es de los últimos 20 años. Hasta los años 70, cuando se da la conferencia de Alma-Ata, que hoy se cumplen 40 años de esto, no había esta multiplicidad de actores, no se habían creado estos mecanismos. Y no son mecanismos que hayan creado fondos adicionales y que uno pueda decir se suman al esfuerzo. Han sido mecanismos que han surgido y han competido por los recursos que de modo natural iban a dar a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estas alianzas para la salud pública sí han contribuido a promover prioridades en materia de salud que han sido acordadas colectivamente y en algunos casos a mejorar resultados en salud o de asegurar la cobertura sanitaria. Pero, la gran tensión es que, por un lado está el gran paquete de acción definido en el marco de la OMS, del Programa General de Trabajo, el gran paquete, que no voy a entrar en detalle, pero ya lo estuvimos revisando ayer en la Maestría en Salud Pública, de el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 como metas de aspiraciones que globalmente el mundo tiene para cumplir, algunas de ellas de salud. Eso, en principio, tiene un gran marco de cooperación internacional y multilateral, pero alguna de estas creaciones de la arquitectura balcanizada de la salud mundial no está suficientemente alineada con estas directrices y está creando muchos espacios de duplicación, de solapamiento, de competencia, de recursos y de acciones. Y esto, para los países particularmente necesitados, puede constituir una seria amenaza y un serio peligro de no unificar adecuadamente las acciones que pueden ser más significativas para su progreso sanitario. En el marco de todo esto, la Organización Mundial de la Salud, reflexionando que las cosas han cambiado en el mundo, que han surgido estos desarrollos en los últimos 20 años, se planteó hace poco, hace 7 años, un programa de reforma de la Organización Mundial de la Salud, muy centrado en volver a darle peso y expresión a una cosa que está plasmada en la Constitución de la OMS desde 1948. No es un invento de nadie, quiero decir, un invento de muchas personas, pero está plasmado en la Constitución, que definió a la Organización Mundial de la Salud como la autoridad que dirige y coordina el trabajo en materia de salud internacional. La Constitución sigue diciendo eso. El mandato sigue siendo ese, pero la realidad no necesariamente es esta. Y la OMS y los Estados miembros de la OMS tuvieron que hacer una reflexión en el año 2011, planteándose que, bueno, para poder conseguir eso había que hacer cambios. Y entonces hubo una cierta lógica, con ciertos propósitos, de esta reforma de la OMS en 2011. Y era básicamente en torno a estos planteamientos. La salud mundial ha cambiado dramáticamente desde que se creó la OMS. Ya han surgido nuevos desafíos, nuevas oportunidades y nuevos actores. El papel de la OMS se está transformando en un mundo globalizado, cambiante rápidamente, y la OMS sigue jugando y tiene que tener la capacidad de seguir jugando un papel crítico en la salud mundial, pero la OMS está sobregirada en multiplicidad de actividades, necesita centrarse en prioridades estratégicas y construir sobre las fortalezas de su naturaleza descentralizada con 6 regiones.
Para responder de manera eficaz entonces y eficiente a las necesidades que los Estados miembros, los 194 países que forman parte de la OMS tienen, requiere de un financiamiento más predecible y más sostenible. ¿Por qué? Esto, déjenme hacer un paréntesis porque desconozco si es del conocimiento de todos ustedes o no. Pero cuando la OMS se crea, todas sus acciones tenían que ver con un presupuesto que se financiaba con cuotas o aportaciones obligatorias fijadas de acuerdo a una serie de criterios de todos los países miembros. Pero hoy el presupuesto de la OMS se financia solo en un 25% con ese tipo de recursos. Y ha evolucionado de manera tal que el 75% o un poco más este bienio depende de aportaciones voluntarias que no son las cuotas obligatorias, que vienen de gobiernos o sectores filantrópicos o sector privado. Y eso pone en un gran compromiso de acción el paquete discutido multilateralmente y le da demasiado peso a las decisiones que están ligadas a contribuciones voluntarias, etiquetadas, atadas para la OMS. Entonces, evidentemente, si en el 2011 se planteó esto, hay que revertirlo si queremos hacer de la OMS un organismo que sigue teniendo una lógica multilateral como la que tuvo y la que debería seguir teniendo. Y por supuesto, decíamos, la proliferación reciente de las iniciativas en el ámbito de salud mundial, estas alianzas o partnerships, pues obligan a tener una mayor necesidad de coordinación y de alineamiento a nivel global, regional y de país. Y pues todo esto requiere cambios. No puede hacerse simplemente con seguir inercialmente business as usual de la Organización Mundial de la Salud. En 2011 hubo una gran discusión, una reunión especial del Consejo Ejecutivo, un debate entre los países para decir, emprendamos un paquete de reformas de la OMS. Ese paquete de reformas se centró en resultados esperados que tenían que ver con esto. Hay que centrarse en las tareas fundamentales para enfrentar los desafíos que tienen los países en el siglo XXI. La OMS no debe dispersarse, tiene que concentrarse estratégicamente. Segundo, hay que reformar el financiamiento y la gestión de la OMS. Por la razón que acabo yo de dar, hacer de la OMS una entidad, por supuesto, más eficaz, más eficiente, con capacidad de respuesta a problemas y con capacidad de rendir cuentas, pero que también con una capacidad de autodefinición de sus prioridades, no sujeta a las contribuciones voluntarias, sino un financiamiento predecible y multilateral. Y, volvemos al punto, transformar la gobernanza para fortalecer la salud pública, mejorando la forma de gobernar la OMS al interior, pero al mismo tiempo jugando un papel más importante en la gobernanza mundial de la salud ante el surgimiento de los nuevos actores. Esto es simplemente para que vean ustedes, el paquete de reformas de la OMS definió 3 grandes líneas de reformas: programática, de gobernanza y de gestión, con 12 áreas puntuales de reforma, programas de trabajo para cada una de ellas, un marco basado en resultados para ir consiguiendo una serie de cambios que permitieran un mejor alineamiento y una reinvención, por decirlo, dentro de los límites de la OMS. Pero, en gran medida, cuando vino la crisis del ébola en África Occidental y algunas otras presiones económicas alrededor del año 2013 y comienzo del 2014, no solo la OMS, el secretariado, sino los propios países se frenaron en sus impulsos de reforma. Se vieron desbordados por otras realidades. Entonces, si hay algo que hoy es necesario, es profundizar, completar, retomar las reformas iniciadas en 2011, que no se agotó como agenda y que tiene que ser continuado y que se estancó en los últimos 4 o 5 años. Esto tiene que llevar a un correlato que es definir una ruta muy clara, que no está hasta el momento bien definida por parte de la OMS,
para trabajar en cómo conseguir los objetivos de desarrollo sostenible que son específicos para la salud. Si hoy ven ustedes el nuevo Programa General de Trabajo que se ha aprobado, es muy vago con respecto a qué va a hacerse para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que ahí hay una tensión también en materia de la sustancia de la gobernanza. Hay que restablecer ese liderazgo que la OMS tiene por sus principios fundacionales basado en la propia constitución de la OMS y el mandato de los países, para que sea el director, la directora de orquesta de todos los esfuerzos internacionales en materia de salud mundial y de gobernanza mundial de la salud. Y eso hoy por hoy no está ocurriendo así. Y resolver esa especie de contradicción, conundrum de los procesos duales de gobernanza interna de la propia OMS, gobernanza de sus oficinas regionales y gobernanza global que a veces entran en profundas contradicciones. No tenemos tiempo para hablar de toda la forma en que está organizada la OMS, pero si lo vieron en el curso un poco, sabrán que hay una especie de autonomía no siempre sana de las regiones que conforman la OMS y que no están siempre alineadas con la política global de la OMS. Pero claro, en el medio de esto, uno de los temas más críticos que enfrenta la OMS en los próximos años, como lo hemos tratado de apuntar al inicio de la plática, es la necesidad de superar las grandes duplicaciones, los procesos paralelos de gobernanza y la competencia de recursos que tienen con la OMS las distintas alianzas, de las que hablé algunas de ellas, de actores múltiples en materia de salud mundial. Esto, bueno, tiene que ver también con lo que comenté del financiamiento, que hay que detener esa tendencia a que se deteriore el financiamiento central de las cuotas obligatorias, que cada día es menos, se va jibarizando, se va achicando cada vez más, en comparación con la dominancia que tiene y la distorsión que introduce el financiamiento voluntario. Las contribuciones atadas. Yo te doy, pero tú tienes que hacer esto. Y esto que suena como muy tajante, es como la Fundación Gates establece prioridades en la OMS. Yo te doy, pero tú tienes que hacer esto y no vas a hacer esto otro. Y no es una decisión multilateral. Entonces, lo que estamos perdiendo es la eficacia de la decisión multilateral de estar de acuerdo todos los que somos parte de esa organización en un presupuesto y en un programa. Bueno, para terminar un poco con esto, pues la OMS tiene que consolidar el desarrollo de bienes públicos mundiales en materia de salud. Bienes que todos financiemos, de los que todos nos beneficiemos y que ayuden a una noción de mejor salud, mejor seguridad sanitaria, mejor protección de la gente en la totalidad de los estados y para la totalidad de la gente, no simplemente con intervenciones individuales. Y por último, bueno, un tema que le ha costado un poco de trabajo a la OMS porque estaba muy hecha a tener una gobernanza exclusivamente con los gobiernos, con los ministerios de salud, incluir al tercer sector, incluir de manera adecuada a actores no estatales, particularmente la sociedad civil, pero asegurando una cosa, que no haya conflicto de interés y que en los procesos de gobernanza no yo entro a participar en las decisiones, pero porque yo quiero empujar mi agenda propia o de industria o de sector privado o bajo el disfraz o la piel de oveja de una ONG tener una agenda verdaderamente comercial para ciertos propósitos. Entonces, todas estas tensiones están ahí, se dan, y esto es lo que nos está planteando pues, una encrucijada en materia de gobernanza mundial en salud. Me detengo un momento para hacer una reflexión más amplia que para la salud. Y quisiera hablar o elaborar un poco sobre la noción de si en efecto está cambiando o están cambiando los modelos de gobernanza mundial, para salud y para otras cosas. Estamos teniendo cambios de los que nos estamos dando cuenta y luego vamos a volver a salud otra vez.
Bueno, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está transformándose la sociedad global? Y en realidad están ocurriendo transformaciones muy importantes. Se está redistribuyendo el poder entre el Estado por un lado y los mercados, las personas y la sociedad civil por otro. No es la dominancia de los estados, únicamente de los gobiernos de los estados, sino existe más peso de estos distintos sectores que tienen que ver con intereses o de la gente o de lo privado y del dinero, cualquiera de los dos, desde los mercados hasta las personas y la sociedad civil. Está siendo cada vez más claro que muchos de los problemas no pueden ser resueltos única y exclusivamente a través de la acción entre gobiernos, que necesitamos la cooperación entre sociedades civiles, entre actores profesionales de distintos países, no necesariamente solo las estructuras gubernamentales. Ese es uno de los temas que más marcan estas tensiones y esta transformación. Ni el Estado, ni las fronteras nacionales, ni la noción de Estado-nación, que decía yo antes, ofrecen un marco suficiente para emprender acciones para los desafíos mundiales emergentes. Y lo vemos a todo momento, lo hemos visto, lo estamos viendo con las crisis migratorias, con las crisis de refugiados. Es decir, ya no se resuelven las cosas a través de un simple modelo de Estado-nación. Hay que tener una cooperación que va más allá de los gobiernos y más allá de las fronteras. Entonces, hay muchas fuerzas sociales que han sido desatadas por esta globalización. Sector privado, sociedad civil, que también tiene una globalización, que ya no son solo ONGs locales, ni mucho menos. Innovación tecnológica, el empoderamiento de los individuos a través de la información y los medios de comunicación, la dinámica de la investigación científica. Entonces, todo esto opera más allá de los gobiernos y con poca, digamos, incidencia o referencia a los límites geográficos del Estado-Nación. Y esta es una transformación real de la sociedad mundial. Pero entonces, ¿ha cambiado el paradigma de la gobernanza en razón de este cambio? Bueno, hay todo un movimiento que ha etiquetado la noción de los partnerships o alianzas como formas innovadoras de gobernanza. Y aquí hay que distinguir la realidad de la distorsión ideológica y hay que mirar las dos dimensiones. Estas alianzas que comprenden actores múltiples, públicos y privados generalmente, han sido concebidas como formas de gobernanza híbrida, como formas de gobernanza post-soberana nacional, como formas de gobernanza en red. Y eso ha inspirado la creación de muchas de estas entidades en el ámbito de la salud, rompiendo un poco la nación de una gobernanza interestados. Ahora, ¿es esto una reubicación y una dilución de la autoridad en donde se está llegando más hacia redes público-privadas de implementación? ¿O estas nuevas modalidades están planteando problemas de, bueno, ¿a quién representan estas alianzas? ¿Cuál es su legitimidad? ¿Cómo rinden cuentas? De una manera o de otra, esto no ocurre siempre en la realidad, los gobiernos tienen que rendir cuentas a sus ciudadanos, o tendrían que rendir cuentas a sus ciudadanos. Pero estas formas híbridas de gobernanza no tienen un marco claro y definitivo de cómo se establece esa rendición de cuentas. Y mucha gente, esto lo dice una autora sueca que ha trabajado mucho en este tema, Karin Backstrand, dice, hay que preguntarse cuál es la legitimidad de estos mecanismos. ¿Quién los legitima para hablar en nombre de quién? Un gobierno, al final de cuentas, un gobierno democráticamente electo, bueno, está expresando una voluntad popular, se puede equivocar o no, puede representar o no a la totalidad, pero estas creaciones en donde la gente que está en ello no ha sido electa o votada, tiene problemas de legitimidad, de efectividad y de rendición de cuentas. Entonces, la reflexión que hay es que, a ver, es una realidad casi imparable o inevitable la creación de estas alianzas, pero
pueden ganar muchísimo estas alianzas si se vinculan con instituciones existentes, con agendas existentes en materia multilateral, con acuerdos existentes y no quieren reinventar el mundo a su anchura, a su antojo y a su medida, como pasa en muchos casos, como si no hubiese existido todo un desarrollo histórico previo. Y esto, por supuesto, tiene que llevar a formas de rendición de cuentas que estén adecuadamente reflejadas. Entonces, las redes estas que se crean, bueno, escapan un poco a los mecanismos jerárquicos tradicionales de rendición de cuentas. No hay una autoridad supranacional que lo gobierne. Plantean como un tema muy crítico el tema del poder, la representación, la voz, la legitimidad. Se les ha empaquetado un poco como, sí, como les decía, una nueva forma de gobernanza mundial, pero que tiene la posibilidad, y está haciéndolo, de desplazar lo multilateral y la acción local y apoyarse en un amplio número de actores de la sociedad, pero no necesariamente con plena legitimidad e incorporando en mucha mayor medida al sector privado. Entonces, no volvemos. Problemas de legitimidad, de escrutinio, de rendición de cuentas en estos cambios en la gobernanza mundial. Bien, entonces, ¿qué ha surgido como un fenómeno que no es solo exclusivo de salud? Está en salud, está en educación, está en nutrición, está en energía, en muchos sectores. Estas llamadas alianzas internacionales de actores múltiples públicos y privados. Multi-stakeholder partnerships, le llaman en inglés. Asociaciones o alianzas de múltiples actores, generalmente público-privados. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque han surgido como una respuesta a los límites del multilateralismo, que han tenido límites, donde han llegado a su agotamiento las fórmulas de la gobernanza o de la diplomacia intergubernamental, y los problemas son mayores que esas capacidades diplomáticas. El crecimiento de estas alianzas también hace que uno se pregunte si se está produciendo un giro en la gobernanza mundial y estamos yendo de una autoridad soberana hacia una autoridad privada. Y esto es algo que debe hacernos reflexionar mucho. En la medida en que vayamos hacia una autoridad privada, no vamos a tener la defensa del interés público. Entonces, si apostamos a una gobernanza de esta naturaleza, vamos a perder en el espacio de la ganancia de lo público. Y ahí es en donde está el gran riesgo. Entonces, muchas de las estructuras que se han creado en esta gobernanza mundial de hoy tienen autoridades que se solapan, que compiten, que son híbridas, que interfieren con la representatividad. Hay quien dice que mucho de esto se ha producido porque la ayuda oficial al desarrollo que inyecta los recursos públicos de los gobiernos a la cooperación internacional se ha estancado o ha disminuido y que ya no es el motor fundamental en el desarrollo y que y uno se tiene que preguntar si esto corresponde a una naturaleza cambiante, a una transformación de la sociedad mundial o si es simplemente un intento de transformar la sociedad mundial hacia un orden más privado y menos público. Esto es lo que está en cuestión, en verdad. Entonces, ¿es un paso adelante o es una gran contradicción? ¿Y qué significa todo esto para la salud? ¿Una balcanización, una atomización de esfuerzos o un avance en materia de sinergias y complementariedades? Y ahora vamos a tratar de responder esta última pregunta examinando un poco las cosas que tienen que ver con salud. Solo un dato para ubicar, porque esto sí es una realidad también. Ha habido un descenso en la ayuda oficial al desarrollo. Si bien del 90 al 2010 la ODA o la ayuda oficial al desarrollo, Official Development Aid, aumentó en términos absolutos, no aumentó como proporción de los flujos del norte al sur, y es más o menos de alrededor de 120.000 millones de dólares.
la ayuda oficial al desarrollo. Por cierto, ayer hablábamos de que la sola ayuda humanitaria anual se plantea en un nivel de 22.000 millones de dólares, la sola ayuda humanitaria. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es lo que ha crecido en el mundo, en los flujos, grandes flujos? Un incremento mayor en la inversión extranjera directa, la inversión comercial ligada a la ganancia. Y ese flujo es el que constituye el flujo más grande, que es de alrededor de 550.000 millones de dólares anuales. Y ahí es en donde está el flujo mayor. Entonces no es casual que se busquen formas de gobernanza que potencien el flujo de la inversión extranjera, habitualmente privada, la inversión extranjera directa, en lugar de los flujos más multilaterales que tienen que ver con la ayuda oficial al desarrollo. Otro fenómeno muy importante y que a veces subestimamos, perdón que creo que te tapo mucho, ¿no? Las remesas, lo que remiten los trabajadores, los migrantes a los países de origen, es prácticamente el doble que la ayuda oficial al desarrollo. Asciende a 300.000 millones. Entonces, ahí eso también nos lo tenemos que preguntar. Ahí no estamos hablando necesariamente de que sean remesas que tienen que ver con una lógica de la inversión privada, de la industria privada, pero es los individuos, las personas que están haciendo transferencias de regreso a sus economías de base de países en desarrollo, que son 2 veces mayores que la ayuda oficial al desarrollo. Estos son datos reales. Es un artículo de Bruce Jenks, que fue subdirector del PNUD en Naciones Unidas y que tiene una trayectoria, es profesor de Columbia University. Los flujos filantrópicos privados, esto también es muy importante cómo ha crecido, están experimentando un crecimiento considerable y son casi 40.000 millones de dólares anuales. Gates, Soros, el que quieran ustedes poner de los multimillonarios, incluso algunos de ellos en España, pero los mayores, por ejemplo, Gates, dense cuenta que solo esos flujos filantrópicos es la tercera parte de toda la ayuda oficial al desarrollo de todos los gobiernos de los países ricos del mundo. ¿Sí? Entonces, claro, todo esto no se traduce necesariamente en beneficios para la mejora de las condiciones de los pobres, incluida la salud. Y aun cuando muchos de los flujos filantrópicos, no todos, están yendo al área de salud, no quiere decir que estén yendo a las áreas de necesidad más prioritaria. Y están yendo a áreas que también tienen un vínculo y una lógica con la expansión industrial de los, digamos, de los intereses de algunos de estos flujos filantrópicos. Entonces, a ver, yo creo que es obvio que estamos ante un mundo en donde que no está gobernado por hermanitas de la caridad, ni mucho menos. Entonces, estas son realidades en los flujos económicos que evidentemente pues acaban teniendo una expresión en las formas de organizarse y de emprender alguna toma de decisiones. ¿En qué consisten estas alianzas internacionales de actores múltiples? Bueno, es una amplia gama de agentes, a veces incluyen a los gobiernos nacionales, hay autoridades locales, y eso le da como mucha credibilidad, entre comillas. Pero también están instituciones internacionales, bueno, cuando tienen una lógica multilateral es más fácil, empresas, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, filántropos, inversores en programas con impacto social, científicos, académicos y particulares. Bajo un punto de vista uno dice, bueno, claro, estos todos son actores relevantes. El tema es quién pesa más en la toma de decisiones y hacia dónde se dirige la agenda. Y yo creo que hemos visto en los últimos 20 años que hay una influencia muy fuerte de los intereses privados en estos mecanismos que diluyen los 190 votos de la multilateralidad para concentrarse en menos votos y más capacidad de decisión.
Entonces, uno puede decir, estas asociaciones deberían guiarse por principios de que se implican las naciones, los gobiernos, que se centran en resultados, en eficacia, en transparencia, en responsabilidad compartida, en rendición de cuentas mutuas, en inclusión, en sostenibilidad. Pero cuando uno pasa por el escrutinio a todas estas alianzas múltiples, uno ve que no necesariamente se cumplen estos criterios. Entonces, bueno, estas pueden ser de carácter mundial, regional o nacional. No son solo las alianzas internacionales múltiples, sino también se dan a nivel local. Pueden adoptar distintas modalidades de organización, mecanismos de coordinación funcional o coaliciones que a veces son eficaces con múltiples interesados. No forzosamente cuando se establecen requieren una estructura independiente, pero muchas han establecido estructuras independientes y consejos de gobierno independientes. Y esto es lo que a veces preocupa de manera notable. Vamos, esto lo puedo decir porque estuve encargado de hacer ese análisis en la Organización Mundial de la Salud. La propia Organización Mundial de la Salud en los años 90 y a principios de la década del 2000 acogió dentro de la OMS a 12 alianzas de esta naturaleza que tenían un mecanismo paralelo de gobernanza. Una contradicción absurda. En el fondo, la OMS subsidiaba mecanismos que le minaban sus recursos, su acción o sus programas. Esto ha sido como un crecimiento, digamos, logarítmico de hongos que invaden y que han ido consolidando. Hoy lo vemos muy normal y hoy la gente cree que todo está muy bien con estas fórmulas del Gavi, del Fondo Global, del Rollback Malaria, del Stop TB, del Partnership para programas de salud sexual y reproductiva, pero lo que se ha disminuido, insisto, es el ámbito de decisión multilateral. Entonces, bueno, parte del tema es, no hay una plataforma clara, eficaz para fomentar la colaboración entre los asociados que puedan ser pertinentes y no hay suficiente planificación conjunta entre estos actores. Bueno, vamos a volver a salud. Hice un poco una desviación para ver que esto no es una tendencia únicamente de salud, que está ligado a un proceso de flujos económicos, que está ligado a un proceso de cambio en los actores para las tomas de decisiones en múltiples sectores. Pero la arquitectura mundial en materia de salud y las alianzas de actores múltiples, pues sí que se ha visto afectada. Uno dice, bueno, pues estas alianzas deberían adaptarse a los principales ejes estratégicos de la acción mundial en materia de salud y estar bien coordinados los aliados múltiples para poder desempeñar un mejor papel. Y deberían constituir plataformas para promover mejor algunas agendas sanitarias a todos los niveles, mundial, regional y nacional, y para añadir valor. Y ahí es en donde no siempre está el tema. No hay necesariamente un valor añadido, a veces es simplemente la competencia para toma de decisiones en un cenáculo más estrecho o más reducido, que no implique la decisión democrática de 194 países en lo multilateral. Entonces, hay un gran problema de coordinar adecuadamente la agenda de estas asociaciones múltiples con la agenda internacional y constituir una adecuada gobernanza en salud. No me voy a detener mucho en esto, pero claro, si se van a crear, pues estas tendrían que tener una contribución a lograr mejores resultados, a establecer sistemas de salud sostenibles, a acelerar la transición hacia la cobertura universal, si esto fuera en la dirección adecuada, a adoptar un enfoque que incorpore la salud en todas las políticas para la acción intersectorial que favorezca la salud, respaldar más la investigación y el desarrollo en materia sanitaria, propiciar más la capacidad de tener un fuerte esquema regulatorio que proteja la salud en los países, fomentar la cooperación norte-sur, sur-sur, la cooperación triangular, especialmente la transferencia de tecnologías, y apoyar todo lo que tiene que ver con preparativos de desastres y responder a las emergencias sanitarias y a las emergencias humanitarias. Pero esos serían los objetivos
racionales. Y esto no siempre se nos produce, todo lo contrario. Tenemos muchas veces el que las alianzas múltiples se apartan de esta gente. Entonces, se ha dicho que para los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, forjar nuevas asociaciones mundiales es uno de los 5 cambios importantes de la agenda transformativa. Hay un informe hecho por Naciones Unidas que se llama Una nueva alianza mundial, erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo sostenible, que dice, hay que forjar alianzas como un eje fundamental de acción. Es curioso, esto lo voy a decir así, después de estar 30 años en Naciones Unidas, conozco al dragón por dentro. Y lamentablemente esto ha sido respaldado por las propias Naciones Unidas. De decir, la única solución que tenemos es forjar alianzas, en parte por la insuficiencia de los mecanismos multilaterales. Pero lo que pues o no se advierte o se advierte demasiado bien es caer en una trampa de deterioro de una gobernanza efectiva multilateral. A ver, no quiero hacer la teoría de la conspiración y plantearlo todo como si fueran los enemigos. Además, hay mucha acción positiva. A lo que voy es que estructuralmente hay un debilitamiento de lo multilateral. Así le llamé a una conferencia que hice en Berlín este año sobre estos temas. Le dije, estamos undermining multilateralism, minando el multilateralismo y la decisión más democrática, creando estas fórmulas. Hay manera de incorporar estos actores, pero hay manera de incorporarlos mejor, alineándolos de mejor forma en la agenda sanitaria internacional. Ahora, de acuerdo a la Constitución, la OMS tendría que jugar el papel de ser el orquestador de esto. Y esto es lo que no ha ocurrido. La OMS se ha debilitado y a veces tiene incluso una voz minoritaria en algunas de estas alianzas. Cuando fue creada para otros propósitos. La OMS gestiona una red de más de 800 centros colaboradores en el mundo. Por supuesto que propicia múltiples alianzas importantes de actores múltiples y multisectoriales. Hoy por hoy acoge dentro de la propia OMS a 7 alianzas paralelas y tiene relaciones oficiales con 200 organizaciones no gubernamentales. Y, como decía, como parte de la reforma de la OMS se ha reconocido la necesidad de dar un giro en estos mecanismos de gobernanza. Entonces, bueno, la gran pregunta para que todos vosotros os respondáis, yo haré un intento de respuesta aquí, pero ¿qué es lo que me importa es más bien la reflexión que cada uno pueda tener? Todo esto supone una sinergia que agrega valor y que permite tener más contundencia en la lucha contra la enfermedad y la promoción de la salud, o supone una atomización o balcanización. En materia de salud mundial, la dinámica de la globalización, insisto, ha conducido a cuestionar los enfoques prevalecientes en salud mundial, a repensar radicalmente si se necesita o no la proliferación de tantas alianzas mundiales. Hay quien empezó a decir, hemos creado tantas que necesitamos un mecanismo de coordinación de las alianzas. Bueno, lo creamos hace 70 años al crear la OMS. Entonces, replantémonos lo que realmente queremos y necesitamos. El concepto de salud como bien público global, como algo que no puede estar sujeto únicamente a valores de mercado o a valores individuales y que tiene que ser financiado por todos, ejecutado por todos y de los que todos sean beneficiarios, empieza a resurgir y trasciende el control de los estados individuales. En el fondo, lo que estoy planteando es, tenemos que ir no a contracorriente del agotamiento del modelo del Estado-Nación, sino a construir la fórmula social que acompañe al agotamiento del Estado-Nación y que tiene que ver con los bienes públicos globales en materia de salud. Desde la seguridad sanitaria hasta el código alimentario, hasta los mecanismos de portabilidad en la seguridad social, hay maneras de construirlo y que no pasan simplemente por la agenda de lo privado o de la privatización. Sabemos que, que se han producido estas diversificaciones de actores y que hay un entrelazamiento de la salud con fenómenos más complejos. Pero hoy
hay más de 100 alianzas mundiales público-privadas en materia sanitaria con una gran diversidad de cometidos. Me dirán ustedes si esto es una atomización o no, cuando en el fondo esto genera más coste de transacción. Es decir, no son las 4 o 5 grandes que les acabo de nombrar, es que hay multitud de más pequeñas, de escala mediana, a nivel mundial, regional, local. Yo, después de haber trabajado 30 años en el mundo internacional de la salud multilateral, considero que esto es una proliferación excesiva de mecanismos innecesarios y además con gobernanzas duales y múltiples, que se podrían racionalizar. Solo 25 tienen representantes tanto del sector público como del sector privado en sus órganos deliberantes y en sus procesos de decisión. Y hay un gran cuestionamiento acerca de la atomización que esto significa, que esto produce y del coste de transacción que genera. Hay posibilidades y hay dificultades. O sea, no puede ser vistos todo en blanco o todo en negro. Una asociación bien coordinada con actores múltiples puede desempeñar un papel muy importante, puede apoyar, puede asociarse al logro de prioridades en salud pública. Pero para esto hay que hacer plataformas que lo articulen con los mecanismos multilaterales, que no los hagan ir en solitario, que no caminen con esa independencia con la que caminan. Y las iniciativas relativas a asociaciones futuras tendrían que adaptarse a los principales ejes estratégicos y no seguir una lógica de mercado, no seguir una lógica de crear una alianza para favorecer la expansión de vacunaciones que tienen no necesariamente una gran prioridad en salud pública, pero sí una gran rentabilidad económica, o medicamentos que van a tener una gran rentabilidad económica. Es decir, no es que nos opongamos, por decirlo así, a incorporar a todos los que tengan algo que contribuir, todo lo contrario, pero que sea a la luz de una lógica de un bien global en salud, de una lógica pública y no de una lógica egoísta y privada. Entonces, a pesar de los avances logrados en materia de cooperación para el desarrollo, los países receptores siguen enfrentándose a una duplicación, fragmentación, elevados costos de transacción. Sitúense, y estuvieron muchos de ustedes en un curso de cooperación al desarrollo, como el Ministerio de Salud de un país pobre, al que le llegan 100 alianzas mundiales más las organizaciones internacionales para tratar de cooperar a su desarrollo sanitario. Bueno, no se dan siquiera abasto el personal de ese ministerio para atender las demandas y los costes de transacción de proyectos individuales, de tantos actores que llegan uno a decirle que quiere que se vista de rosa y otro que se vista de azul para que le dé dinero. Y no necesariamente alinear las líneas, los temas de cooperación en razón de una lógica más integral. Entonces, ahí hay mucho riesgo de duplicación. Hay que seguir armonizando las alianzas y las asociaciones políticas, pero hay que velar porque haya una soberanía e implicación nacional al recibir la acción de cooperación de una de estas alianzas. Tener en cuenta las necesidades de los países y que todo esto nos conduzca a una coordinación para una gobernanza eficaz y no a una dilución de las tomas de decisiones. Voy a terminar ya, para dejar tiempo a unas preguntas, simplemente con una última reflexión de en qué deberían centrarse las alianzas de actores múltiples en materia de salud. Bueno, la primera consideración es que deberían de centrarse en las líneas prioritarias que han sido definidas en el marco multilateral. Y ese marco multilateral es la OMS y es el Programa General de Trabajo que 194 países dijeron que era lo importante para hacer en el mundo. Con los compañeros aquí del máster ayer repasamos algunas de estas líneas, entonces verán la conexión con ello. El 12º Programa General de Trabajo de vigencia del 2014 al 2019 planteaba 6 grandes líneas prioritarias. Entonces, lo que tendríamos que hacer es que estas alianzas estuvieran bien alineadas con esas líneas prioritarias y con los objetivos de desarrollo sostenible.
avanzar hacia la cobertura sanitaria universal es una de ellas. Bueno, propiciar que estas alianzas apoyen la elaboración de planes de salud y de mejores prácticas en las legislaciones nacionales que apoyen la cobertura universal. Apoyar la formulación y aplicación de modelos de financiación que aumenten la protección financiera ante la desprotección financiera que existe. Apoyar modelos de prestación de servicios que incrementen cobertura y mejoren el alcance y la calidad de los servicios. Pero esto seguiría una lógica efectiva pública y no todas las alianzas que han sido creadas caminan en esta dirección. Entonces, ahí hay un forcejeo, a final de cuentas, muy importante. Decíamos, otra de las prioridades establecidas fue abordar los retos pendientes que se quedaron sin cumplir de los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, bueno, las alianzas tendrían que apoyar mucho más iniciativas nacionales para aumentar el acceso a intervenciones clave destinadas a personas que viven con VIH, a aumentar el número de pacientes de tuberculosis tratados con éxito, a aumentar el acceso a la primera línea de tratamiento contra la malaria para casos confirmados de malaria, a apoyar las iniciativas nacionales que buscan aumentar la cobertura de vacunación en poblaciones y comunidades de difícil acceso, o apoyar iniciativas de los países para aumentar las intervenciones que realmente mejoren la salud de las mujeres, la mortalidad materna que hablábamos ayer, los recién nacidos, los niños y los adolescentes. No asociaciones que estén destinadas a promover productos nutricionales complementarios que son negocios para la industria nutricional, o medicamentos que no son costeables, o vacunas que no son prioritarias y costeables. Esto es simplemente el contraste que yo quisiera que quedase muy claro de lo que puede hacerse. La línea de hacer frente a las enfermedades crónicas, el reto de las enfermedades no transmisibles, pues apoyar a los países para aumentar el acceso a ese tipo de intervenciones que previenen y gestionan los factores de riesgo y las enfermedades no transmisibles, que mejoran el acceso y las intervenciones en materia de salud mental, que reducen riesgos de violencia, lesiones y factores de riesgo nutricional, y que aumentan el acceso a los servicios a personas con discapacidad. Pero ustedes váyanse a las agendas de muchas de estas alianzas y no están centradas en estos criterios de necesidad. Entonces, por eso yo insisto en que necesitamos tener un alineamiento. Simplemente el Reglamento Sanitario Internacional, que bueno, lo hablaba con los colegas del máster, no sé si los colegas del otro curso han tenido acceso al conocimiento de lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, pero es uno de los pocos instrumentos vinculantes multilaterales aprobados en el marco de la OMS que regula todo el tema del control de epidemias, de la alerta sanitaria y de la respuesta a brotes como el caso de ébola o como puede ser el caso de una pandemia de influenza. Bueno, si hay algo que es un bien global en salud es el Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, apoyar este tipo de desarrollos en donde se preste apoyo a los países para que tengan la capacidad mínima que exigía la aprobación del reglamento en 2005 y que hoy por hoy 64% de los países no la cumplen. Aumentar la capacidad para crear en los países resiliencia y preparación adecuada para tener una respuesta rápida, previsible, eficaz ante epidemias y pandemias. Y para gestionar los riesgos de salud pública que están ligados a situaciones de emergencia. Bueno, no es el tema en donde se concentra la acción de estas alianzas. Yo me acuerdo que, esto lo cuento así como anécdota, estuve en una ocasión en una reunión de algunos directores que éramos de la OMS y la directora general con Bill Gates, que vino de visita a la OMS. Y yo me acuerdo haberle preguntado directamente a Bill Gates que si tenía contemplado dentro del marco de actuación de la Fundación Gates el apoyo a estas líneas de trabajo, especialmente los riesgos humanitarios o de situaciones de emergencia. Y dijo que no le interesaba. Dijo que le interesaba apoyar el desarrollo de vacunas y de tecnologías. Bueno, eso yo creo que revela muchas cosas. No, yo no quiero decir que lo que haga Gates todo sea malo. Ayuda al desarrollo de vacunas también y ayuda a muchos programas de desarrollo, pero vamos a ponernos en perspectiva en dónde están los grandes núcleos de necesidad y en dónde están las alianzas operando.
El aumento del acceso a medicamentos accesibles, bueno, tendrían las alianzas que apoyar a los países para mejorar el acceso al uso racional de medicamentos seguros, eficaces, de calidad, tanto medicamentos como tecnologías. Y fortalecer las autoridades regulatorias. Pero esto va en contra de la lógica de la industria. Entonces no se traduce de esta manera. Y mucho menos, la última área prioritaria, de abordar los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud. Las alianzas tendrían que apoyar más las iniciativas nacionales que están encaminadas a políticas intersectoriales que actúen sobre determinantes sociales, económicos y ambientales y la detección y mitigación de las amenazas ambientales para la salud. En un informe que tuvimos que elaborar poco antes que yo me fuera de la OMS, que le rendía la directora general de la OMS al secretario general de Naciones Unidas para que se lo presentara a la Asamblea de Naciones Unidas, con todos los países, sobre política exterior y salud, planteamos justamente estas cosas dentro de la OMS. Y planteamos, porque había países que querían discutir el tema de los partnerships, de las alianzas múltiples, como la gran panacea. Y este es un tema que sigue siendo tensión, está siendo parte de los debates de la Asamblea Mundial de la Salud, del estira y afloja, de los financiamientos, y no está resuelto. De hecho, yo diría que van ganando la mano las alianzas múltiples, desplazando los mecanismos multilaterales. Yo pienso que tarde o temprano vamos a tener que volver a poner las cosas en perspectiva y que muchos países miembros tendrán que percatarse de que lo que han hecho es debilitar su propia capacidad decisoria a este respecto, especialmente los países de mediano ingreso y de bajo ingreso, y no aceptar las cosas de esta manera. Bueno, hay unas cosas más, pero ya no las voy a tocar. Solo voy a terminar con esta diapositiva. En el fondo de la cuestión, hay un tema fundamental de valores aquí. Y es saber si vamos a hacer de la salud mundial algo que tenga que ver con la seguridad humana. El concepto de seguridad humana que lamentablemente se ha diluido terriblemente. Es un concepto que impulsaron incluso algunos países en el marco de Naciones Unidas, muy en la lógica de todos los planteamientos del Premio Nobel de Amartya Sen. Y yo sigo pensando que la única lógica posible para una gobernanza mundial en la salud es la de hacer de la salud una contribución a la seguridad humana. La seguridad humana está referida a un paradigma que quiere entender las vulnerabilidades mundiales no como debilidades de los estados, sino de las personas, de la gente. La seguridad humana significa trabajar en dirección a proteger derechos humanos, a fin de dar respuestas a los temas del desarrollo humano sostenible. Y la salud puede contribuir a la seguridad humana, pues alcanzando los objetivos de desarrollo del milenio, que no los ha alcanzado plenamente, los objetivos de desarrollo sostenible, salvando vidas en las acciones humanitarias, reduciendo el sufrimiento humano en acciones humanitarias y creando la condición necesaria para una plena realización del potencial humano. Eso es lo que plantea Amartya Sen, si ustedes lo han leído. Y eso implica que la salud se ponga al servicio de la gente, no ni del dinero, ni que la gente aproveche la salud de una manera individual, personalizada y no ligada a una construcción colectiva, que es la que tiene que guiar la gobernanza mundial. Voy a dejarlo aquí y con mucho gusto si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Leslie, ¿tú vas a moderar la sesión? Me planteo un poco la duda de cómo se ha llegado al punto de que tengan tanto peso, digamos, que se haya dejado que tengan tanto peso los agentes externos en la financiación de la OMS en cuanto a la toma de decisiones y que sin embargo, digamos, se limite o se coja con cuidado la participación de la sociedad civil cuando puede ser una base importante frente a los intereses privados, ¿no? y de los estados también. Muy buena pregunta. Hemos todos, quiero decir, como sociedad y como gobiernos y Estados miembros, dejado que esto ocurra.
Y es que muchos de los gobiernos tomaron la posición de decir, no podemos seguir gastando en organismos multilaterales. Vamos a ponerle un límite a las contribuciones al organismo multilateral. No más crecimiento presupuestario, no más, que no puede crecer la cuota. Los principales países que se pusieron en este tono no fueron los países pobres, ¿eh? Fue Estados Unidos, fue Australia, fue Japón, fue el Reino Unido, en algunas ocasiones entró Alemania, y eso se fue dando año tras año, bienio tras bienio. Entonces, la cuota para financiar una actividad que cada día era mayor, más cara y con los costes inflacionarios, se estancó. Y la única manera para hacer cosas fue, vamos a tener contribuciones voluntarias que ponen las reglas del juego, a veces de los propios gobiernos, pero no lo querían hacer por la vía de la contribución de la cuota común, del fondo mancomunado, sino mi fondo que dice lo que vamos a hacer. Y al mismo tiempo, no, yo creo que la OMS ha cometido un error muy grave a lo largo de muchos años. Yo, cuando menos, soy de ese punto de vista y mi planteamiento es que en la reforma se cambiara, de abrirse más a todo el trabajo con la sociedad civil, con un filtro de evitar conflicto de interés, por supuesto, pero abrirse en mucho mayor grado. Y ahí a veces el enemigo mayor de esto han sido los propios gobiernos, al no querer que proliferen o tengan un espacio los organismos de la sociedad civil. Eso empieza a cambiar y en muchas otras organizaciones internacionales empieza a haber un mayor peso. En la FAO hay un peso mayor hoy de la sociedad civil y de las ONGs en un foro previo a la Asamblea Mundial. Yo proponía que en la OMS se pudiese dar una transformación de esta naturaleza. Yo siento que todavía la OMS es demasiado conservadora con respecto al tercer sector. Y sobre todo a lo que se llama, yo no sé si han oído ustedes las expresiones bingos y pingos, pero bingo le llaman a los business oriented NGOs, a las ONGs orientadas por negocios, no que tienen un interés detrás, y el pingo, los people-oriented NGOs. Entonces, a ver, la clave es que no haya un interés privado oculto en la ONG y que haya un interés público de la ONG y en donde se pueda contribuir y trabajar en mayor medida. Yo trabajé mucho tiempo en la OMS en el ámbito humanitario y ahí ha sido fundamental trabajar con la sociedad civil y con las ONGs. Entonces yo creo que ahí hay que replantearse las cosas y no es a través de estos multi-stakeholder alliances o partnerships, sino es más bien de verdaderas alianzas con actores que están en la misma línea y que pueden contribuir en la misma dirección. ¿Sí? ¿Había alguna otra pregunta? Sí. Por ejemplo, me gustaría preguntar acerca de su opinión, acerca de los modelos de la Organización Mundial de la Salud que se han estado generando últimamente y cuál sería su punto de vista personal acerca de, bueno, yo no tengo el conocimiento si existe alguna asociación estudiantil de, por ejemplo, estudiantes de salud global, cooperación internacional, economía de la salud, salud pública, que tuvieran algún papel importante como NGO dentro de la OMS. A ver, empiezo por esto último y luego vamos a los modelos. Dentro de las ONGs que tienen relaciones oficiales con la OMS, y ese es otro tema que yo traté de cambiar, pero no fue posible, porque hay criterios demasiado restrictivos para tener una denominación como ONG en relaciones oficiales con la OMS. Con lo que yo creo que importa es qué se puede hacer, no tanto qué condiciones se reúnen en términos burocráticos. La única condición, insisto, es que no haya conflicto de interés para mí. Es que una de las ONGs que tiene relación es la Asociación de Estudiantes de Medicina. No hay de asociación de estudiantes de enfermería, por ejemplo, o de otras profesiones. Hay de asociaciones de enfermeras, de médicos que están en relación con la OMS. Pero no hay una
ONG que sea una asociación de estudiantes de salud global o economía de la salud o salud pública, siquiera de estudiantes. Hay las asociaciones de salud pública, la World Federation of Public Health Associations, la Federación Mundial, la Asociación Europea, la Asociación Americana, la Asociación, bueno, de muchos países de América Latina y asiáticas, pero tal como tú la describes no está. A ver, yo creo que hacen falta mecanismos de escrutinio, de vigilancia, de check and balance, y que esto pasa por formas de organizarse de la sociedad civil. Pero yo creo que no se ha llegado ahí. Y yo creo que por ahí habría que gastar muchas más energías. Se han creado algunas cosas interesantes. Existe una cosa que se llama People's Health Movement, el movimiento de la salud de los pueblos, que asiste y se registra como una ONG con relaciones oficiales, va a la Asamblea Mundial, hace algunas formulaciones. Existe este People's Health Movement y otras ONGs han creado una especie de observatorio independiente de las deliberaciones en los cuerpos directivos de la OMS y emiten al tiempo de la Asamblea un informe. Es un comienzo, pero todavía es muy, yo diría, embrionario y muy débil. Ahora, cuando dices los modelos, no sé a qué te refieres, sí, porque hay múltiples. A ver, yo creo que cuando la OMS ha adoptado o se ha sumado a los modelos de estas alianzas múltiples de público-privadas, yo creo que se ha equivocado. Yo creo que tendría que haber convocado a los actores bajo su liderazgo. Hay otros modelos, hay mucha discusión sobre el planteamiento, mañana lo verán aquí en la escuela, de atención primaria, discutido hace unas semanas en Astana. Yo creo que ahí la sociedad civil ha expresado algunos escepticismos con el planteamiento que se hizo en la declaración de Astana. Hay modelos, a ver, yo creo que nadie puede o nadie debería, hay quien sí lo hace, ir en contra de la agenda de cobertura universal, de expansión de los servicios de salud por derecho a todas las personas con protección financiera. Ahora, ¿cómo se hace? Esa es otra cosa. Y hay modelos y modelos. Y lo que descansa en una expansión de la cobertura, sobre todo de la protección financiera, únicamente a través del aseguramiento privado, tiene grandes limitaciones. Lo que se hace a través de mecanismos que creen más pool de recursos con un prepago público, o sistemas públicos de salud, o sistemas de seguridad social pública, pues tiene mucho más alcance pro equidad, pro cohesión social y pro políticas sociales. Entonces, tendríamos que ir viendo modelos por modelos. No sé si tienes alguno en particular que te plantees, pero... Me refería específicamente... bueno, es que tenía la pregunta específicamente de los modelos que que están organizando las escuelas de salud global y salud pública a nivel internacional de estudiantes. Porque lo que yo veo que se genera, según lo que he entendido de la dinámica, es que se toma uno de los 17 puntos de la agenda de las metas del desarrollo sostenible y se llega a una generación de políticas o a un material que se hacen con todos los participantes que se encuentran ahí, y a partir de eso creo que se entrega esto a la Asociación de Estudiantes Internacional de Medicina, y ellos son los que llevan esto y lo presentan ante la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, también se me hace como de una manera no incluyente, siendo que a estos modelos de la Organización Mundial de la Salud van estudiantes que son psicólogos, enfermeros, antropólogos, sociólogos. Sí. Bueno, yo creo que tú lo has descrito. Hay que crear modelos más incluyentes, hay que crear esquemas más participativos. Por ejemplo, aquí hay un punto, una ventanilla interesante. Se creó hace más o menos año y medio o dos una plataforma que se llama UHC 2030, Universal Health Coverage 2030. Esta plataforma viene de lo que fue una plataforma de intento de coordinación de algunos donantes en salud para mejorar los sistemas sanitarios, que se llamó IHP Plus,
IHP Plus. Era un club de donantes y había poca participación tanto de los países receptores como de la sociedad civil. Eso cambió, hubo mucha presión y se ha creado el movimiento del UHC 2030. Dentro de ese movimiento se creó, por presión de la sociedad civil, un mecanismo para que se inserte más la voz de la sociedad civil y de las ONGs. Se llama el Engagement Mechanism for Civil Society Organizations, en la UHC 2030. En estos momentos, y yo he estado participando en algunas de estas cosas, hay toda una lucha, porque hay muchas ONGs que no son realmente tan representativas de intereses públicos, que simplemente están siendo instrumentales para otros objetivos. Y ahí lo que hay necesidad es de más voz, más inclusión y más conciencia del debate en torno a lo que tiene que hacerse para la cobertura universal del 2030. Yo sigo creyendo que, digamos, le voy a llamar, la agenda transformadora está en hacer crecer los mecanismos de accountability, de rendición de cuentas, de checks and balances, con más presencia y más escrutinio de la sociedad civil, de los grupos organizados, de la gente, le voy a llamar así para no hacernos. La gente tiene que escrutinizar más lo que ocurre en lo público para que lo público sirva a la gente y no sirva a otros intereses más particulares. Creo que por ahí está el gran debate, pero bueno, es realmente un poco una batalla contra la corriente. Y hay mucho por discutir, hay mucho por debatir, hay mucho por concientizar. Yo no considero que sea un tema perdido, pero hay que hacer más conciencia. Y se habla muy poco de estas cosas. Yo hoy lo decía en otra reunión de la mañana del Health Information for All, que se está lanzando hoy en español. Digo, hay que socializar más la discusión sobre gobernanza mundial en salud, sobre los temas que tienen que ver con la cobertura universal y la participación de los distintos sectores. Y mucho de esto ocurre en inglés, pero no ocurre, por ejemplo, en español o en francés. Hay que crear el puente, porque se habla demasiado poco de todo esto, desde mi perspectiva, ¿no? Sí. ¿Algo más? A ver, el micrófono. Buenas tardes. Mi pregunta es si al momento de intentar llegar a un acuerdo con estos actores no gubernamentales, se ponía en la mesa los principales objetivos por parte de la OMS, por ejemplo, y qué hacían ellos. Por ejemplo, en Bill Gates, pues sabemos que ellos nada más están interesados en vacunas y tecnología, pero se les ofrecía como que a nosotros nos interesa trabajar en esto. Es que, a ver, yo creo que tu pregunta es muy interesante porque lamentablemente las cosas no eran como tú planteas, de que la OMS les dijese, nos sentamos y les proponemos esto. Eso es lo que yo creo que debería haber ocurrido, estoy de acuerdo contigo. Era más bien algunos actores, a veces gobiernos, especialmente algunos donantes, fue mucho el caso del Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, decían, no, pero ya es muy ineficiente o no funciona el mecanismo de la OMS, vamos a crear nuestro pequeño club, por decirlo así, para propósito de lo que sea, tuberculosis, malaria, información en salud, recursos humanos. Y entonces ponían dinero por fuera de la OMS, involucraban actores privados que no tenían nada que ver con la OMS o actores filantrópicos y definían su propia dinámica. Y a veces incluían para, como se dice en México, para taparle el ojo al macho, ¿sí? Es decir, para cubrir un poco la idea. Bueno, que participe en el consejo de dirección un país en desarrollo o una ONG del sur. Pero piensa que el peso de esas decisiones es mínimo cuando el peso de una votación o una decisión de un presupuesto en el marco de la OMS de 193 países, pues simplemente el grupo de los 77 tiene un peso mucho mayor que el de algunos pocos países con más recursos. Entonces, a ver, yo creo que si hubiésemos invertido y se invirtiésemos la lógica, que es un poco la parte final de lo que yo planteaba de decir, a ver, donde está el eje de la cuestión
es en estas áreas críticas. Estos son los nudos gordianos, los bloques que impiden avanzar. ¿Quién quiere apoyar? ¿Quieres tú trabajar conmigo en esto? Venga, vamos a trabajar. Tú vas a aportar esto, tú vas a aportar lo de allá, vamos a armonizar. Yo puedo entender que tú tengas un interés, un recurso. No se trata de yo lo que planteo es, se trata de negociar todo lo posible, pero hay que ejercer un liderazgo en el posicionamiento estratégico. Y es que ha sucedido justo lo contrario. Entonces, a veces la OMS ha sido al que le dicen, ¿y tú qué vas a poner? ¿Por qué? Si yo soy el que tengo el mandato, por decirlo así, es lo que tendría que decir. Y no tomen esto como una defensa ultranza de mi parte de la OMS. Yo ya no soy funcionario de la OMS, trabajé mucho tiempo ahí, pero creo que fue el mecanismo que nos dimos mundialmente para coordinar estas acciones. Entonces, cambiarlo y con esta lógica que favorece otros intereses es lo que es muy peligroso. En algunos casos se ha empezado a hacer y se redujo o se desapareció una de estas alianzas que se creó y se potenció de nuevo el mecanismo de coordinación de OMS. Yo creo que eso ha sido positivo, pero ha habido temas en donde, a ver, yo tuve que mediar un conflicto muy grande entre el partnership o la alianza multiagencias de tuberculosis, Stop TB, con el programa de tuberculosis de la OMS, porque estaban compitiendo por lo mismo y venían a ver al donante A y B y C a pedirle los recursos para hacer las mismas cosas. Eso no tiene sentido. Es realmente propiciar una duplicación. Ahora, lamentablemente, esto que estoy diciendo lo ven así y lo consideran unos pocos. Y ha habido gran, ¿cómo decirte?, caída cautiva de muchos actores de la salud pública mundial pensando que esto era la panacea. Hoy empiezan a desencantarse, hoy empiezan a ver la doble dimensión que esto tiene, pero no al grado que tendría que ser. Es que eso que tú dices es lo que no ha ocurrido, ¿sí? ¿Algo más? Yo creo que ya les he retenido suficiente tiempo durante esta tarde, pero Leslie, si tú quieres decir algo. Sí. Pues yo quería hacerte una pregunta en cuestión de lo que tú hablabas de que hay muchas organizaciones que pertenecen a tal que tienen pues un bien no común sino más como personal. Personal o privado. Entonces quisiera pues cómo la OMS o qué criterios le tienen o como qué barreras hacen para que no, o sea, para poder como aceptar todas esas organizaciones. Mira, esa es muy buena pregunta y ha sido un debate enorme en los últimos 5 años en la OMS. Cuando yo me jubilé de la OMS, empezaba ese debate y yo traté de armar un marco para establecer criterios. Me jubilé antes de que se terminase, pero si hubiese yo seguido tampoco me hubieran dejado seguir con esto, porque yo lo que proponía era que tuviésemos una serie de criterios muy objetivos en donde se hiciese un escrutinio de si había conflicto de interés por intereses privados. Y que eso se examinara con todos los paneles y mecanismos de participación de los propios Estados miembros y no se permitiese la afiliación de organizaciones no estatales que tuvieran un interés particular, sino aquellos que podían contribuir sin estar trabajando para su santo. Porque si yo voy a entrar a tomar decisiones en materia de qué hay que hacer para tratar la malaria y yo soy quien produce la medicina o vende la medicina para la malaria, ahí hay un problema. Entonces, crear una base de objetividad sobre la evidencia y que no haya un conflicto de interés comercial. Por supuesto, que no haya un conflicto de interés también en otro tipo de cosas. No vas a admitir en la gobernanza mundial de la OMS a las empresas productoras de tabaco, por ejemplo. Y esa ha sido una lucha que más o menos se ha librado. Pero ¿sabes dónde no estaba tan clara? En las empresas productoras de alcohol, que querían estar en estos mecanismos y ser reconocidas como ONGs en relaciones con la OMS. Y tú vas a decir, bueno, al final de cuentas también son productores de un factor de riesgo y de daño. Y los productores de suplementos alimenticios que son simplemente negocio y que no contribuyen a la eficacia nutricional.
o que simplemente tienen una lógica de mercado. Entonces, yo creo que al final se aprobó una cosa que se llama el FENSA, que es un marco de escrutinio y de filtrado de quienes pueden entrar en relaciones oficiales con la OMS. Yo personalmente creo que es un marco muy débil y que hay que reforzarlo. Pero fue un debate con todos los gobiernos. Y aquí el tema es que algunos gobiernos defendieron criterios débiles para poder incluir actores que no son los actores que debían de ser incluidos, como estas industrias que estoy diciendo. Entonces, no es únicamente la OMS como secretariado, yo siempre uso esta figura porque creo que lo dice muy claramente, es una cita del Quijote, al final de cuentas, y es, el caballero no puede ir más aprisa que su cabalgadura. Entonces, a veces la OMS, como jinete, el secretariado, no puede ir más aprisa que el ritmo que lleva el caballo, que es todos los países que la forman. Si los países que la forman no quieren transformarla como tiene que ser, no va a ser transformada, va a ser usada instrumentalmente para ciertas cosas. Y ahí es en donde está ese gran dilema de la reforma necesaria en la Organización Mundial. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias por aguantar hasta estas altas horas y un placer haber estado conversando con ustedes. Hasta luego.